Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Silvia Jiménez, capturando el pulso de las noticias en este 18 de noviembre del 2025. Comenzamos. Cientos de inmigrantes protestan por la abolición del PEC en Quebec. Se sienten traicionados al perder la vía rápida a la residencia permanente, con manifestaciones exigiendo reversión inmediata. Cientos de inmigrantes salieron a las calles este lunes 17 de noviembre en Montreal, Quebec y Sherbrooke para protestar contra la abolición del Programa de Experiencia Quebequense, mejor conocido como PEQ. Una vía rápida que por más de una década permitió a trabajadores temporales y estudiantes extranjeros obtener la residencia permanente en Quebec. El gobierno de la CAQ, encabezado por François Legault, eliminó el PEQ el pasado 6 de noviembre, con entrada en vigor este 19 de noviembre. Desde ahora, la única vía económica será el Programa de Selección de Trabajadores Calificados, el PSTQ, basado en invitaciones por puntos y sin garantía automática de selección. Para miles de inmigrantes ya instalados en la provincia, el cambio equivale a una ruptura de contrato moral. Muchos llegaron reclutados directamente por hospitales, empresas o universidades que les prometieron el PEQ tras 2 años de trabajo o estudios. Varios vendieron propiedades, mudaron familias enteras y ya están plenamente integrados. Pagan impuestos, trabajan en sectores críticos y tienen hijos en escuelas quebequenses. Entre los testimonios más fuertes, el de Sabrina Coider, enfermera francesa reclutada para Sherbrooke en 2024. Ella asegura que vendió todo en Francia siguiendo las instrucciones oficiales del proceso de reclutamiento, confiando en el PEQ. Ahora teme por su estatuto y el futuro de sus hijos. También Stephanie Renaulad, llegada en 2023, dice sentirse tratada como un número pese a su integración completa. Y Ahmed Dindin, marroquí con más de 10 años en Quebec, denuncia que el gobierno cerró la puerta en el último minuto, dejando a familias enteras en incertidumbre. Los manifestantes exigen una cláusula de derechos adquiridos que permita a quienes ya están en Quebec o a quienes iniciaron el proceso mantener el acceso al PEQ. Tanto el Partido Liberal como Quebec Solidaire apoyan la demanda. El diputado Guillaume Clich-Brigard, de Quebec Solidaire, calificó la decisión como una traición que podría generar una catástrofe económica, especialmente en regiones donde trabajadores extranjeros sostienen servicios esenciales como la salud. El ministro de Inmigración, Jean-François Robert, descarta retroceder y asegura que el PSTQ prioriza a graduados quebequenses, trabajadores regionales y personas con un alto nivel de francés. Sin embargo, el nuevo sistema es lento, funciona por invitación y ya acumula retrasos, en un contexto donde Quebec mantiene un déficit de mano de obra y 1.5 millones de residentes sin médico de familia. Además, los gremios médicos advierten un posible éxodo. Solo en octubre, el Colegio de Médicos de Nuevo Brunswick recibió 40 solicitudes de médicos quebequenses, cuando normalmente son 3 o 4, mientras que Ontario reporta más de 200. Para muchos inmigrantes, la abolición del PEQ no solo altera planes de vida, también podría llevar a deportaciones, separaciones familiares y la pérdida de trabajadores esenciales. Un gran rally está previsto en el Centre Bell, donde se espera reunir a miles de personas para pedir que Quebec mantenga las promesas hechas a quienes ya están contribuyendo a la sociedad. Carney salva su primer presupuesto por un margen mínimo en Ottawa y evita elecciones anticipadas. En Ottawa, el primer ministro liberal Mark Carney logró en la noche salvar su primer presupuesto federal y con ello la supervivencia de su gobierno minoritario. La Cámara de los Comunes aprobó el presupuesto 2025 por un margen muy estrecho, 170 votos a favor y 168 en contra, una diferencia de apenas 2 votos en una moción considerada de confianza. Con este resultado, los liberales evitan una caída del gobierno y una potencial elección federal en pleno invierno. En redes sociales, Carney celebró la votación asegurando que ahora toca trabajar juntos para proteger a las comunidades, expandir oportunidades y construir un Canadá fuerte. El apoyo decisivo provino de la líder del Partido Verde, Elizabeth May, quien anunció su voto horas antes de la sesión.
May condicionó su respaldo a garantías del primer ministro de respetar los compromisos del Acuerdo de París, incluido reducir entre un 45 y 44% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Según ella, votar a favor también evita elecciones anticipadas que nadie quiere. El panorama fue más complejo para el nuevo Partido Democrático. 2 de sus diputados se abstuvieron, argumentando responsabilidad y señalando que el presupuesto no responde a las necesidades reales de las comunidades, pero que rechazarlo habría impulsado al país a otra campaña electoral a solo 7 meses de las últimas elecciones. El partido dijo estar en conversaciones para exigir mejoras al plan. Entre los conservadores, el voto fue mayoritariamente en contra, aunque 2 diputados no participaron. Uno de ellos, Shannon Stubbs, por motivos médicos, y Matt Genereux, quien ya anunció su próxima renuncia. La tensión interna en el Partido Conservador también creció recientemente tras la salida del diputado Chris D'Entermont hacia las filas liberales, criticando el liderazgo de Pierre Poilievre. El bloque quebequense votó de manera unánime contra el presupuesto, denunciando la ausencia de aumentos en las prestaciones de seguridad de la vejez, especialmente para personas mayores de 65 a 74 años. Este presupuesto contempla un déficit de $78.300 millones, impulsado por grandes inversiones en vivienda, defensa, infraestructura y competitividad económica, en un contexto marcado por los efectos de la guerra comercial lanzada por Donald Trump contra Canadá. El plan incluye además recortes de $60.000 millones en gastos públicos y la eliminación de unos 40.000 puestos en la administración federal. Aunque la aprobación mantiene en pie al gobierno liberal, el debate continúa. Críticos denuncian la falta de medidas climáticas contundentes, mientras otros temen el impacto de los recortes. Por ahora, Mark Carney supera su primera gran prueba parlamentaria, pero con un margen que confirma que en Ottawa cada voto cuenta. Premiers provinciales piden acelerar infraestructura y unidad comercial tras reunión con Carney, demandando fondos federales para contrarrestar aranceles de Estados Unidos. Los premiers de todas las provincias y territorios se reunieron virtualmente este lunes 17 de noviembre con el primer ministro Mark Carney en un encuentro dominado por 2 urgencias: acelerar los grandes proyectos de infraestructura y coordinar una respuesta común frente a la creciente guerra comercial con Estados Unidos y China. La reunión se produjo horas después de que la Cámara de los Comunes aprobara, por un estrecho margen, el primer presupuesto federal de Carney, que contempla un déficit de $78.300 millones para el próximo año y la creación del Fondo para construir comunidades fuertes, con $51.000 millones en 5 años para viviendas prefabricadas, transporte público, puertos, hospitales y nuevas escuelas médicas. Los 13 premiers, independientemente de su afiliación política, coincidieron en un mensaje: nadie quiere elecciones federales ahora. Wab Kinew, de Manitoba, y Scott Moe, de Saskatchewan, fueron los más directos, asegurando que el país necesita estabilidad para enfrentar los aranceles estadounidenses y el impacto de la guerra comercial. Daniel Smith, en Alberta, y David Eby, en Columbia Británica, se sumaron al llamado a priorizar el crecimiento económico por encima de debates partidistas. En materia de comercio, Carney actualizó sobre los intentos de reanudar conversaciones con Washington, después de que el presidente Donald Trump amenazara con un nuevo arancel del 10% a productos canadienses. El premier de Ontario, Doug Ford, evitó referirse directamente a su anuncio antitarifas de octubre, que provocó la ruptura temporal de negociaciones comerciales, pero defendió su posición afirmando: Saskatchewan y Manitoba protegen su canola. Yo protejo los empleos automotrices de Ontario, una industria que sostiene 500,000 de puestos de trabajo. Los premiers de las praderas reiteraron su descontento con los aranceles canadienses del 100% a vehículos eléctricos chinos, que desencadenaron represalias de Beijing contra el cerdo y la canola. Pidieron que Ottawa adopte un enfoque común, evitando medidas unilaterales que aumenten tensiones. En cuanto a infraestructura, las provincias exigieron que el nuevo fondo federal no se convierta en otro programa de igualación, sino que priorice los proyectos con impacto económico nacional inmediato, especialmente los calificados como shovel ready o listos para iniciar de inmediato. Carney prometió una búsqueda implacable del crecimiento y anunció la creación de la agencia Build Canada Homes y un grupo de trabajo federal provincial para proyectos críticos, incluido el corredor ferroviario de alta velocidad Toronto-Quebec.
Con el presupuesto aprobado y el gobierno federal estable, los Premiers presionan ahora por velocidad y coordinación, bajo el lema repetido durante toda la reunión: Team Canada. La próxima cita será presencial, en enero de 2026 en Winnipeg. Y en otra información, pareja acusada de robar joyas y urnas en mausoleos y cementerios del área metropolitana de Toronto. La policía recuperó restos humanos y objetos funerarios en allanamientos. Las policías regionales del sur de Ontario lograron detener a 2 sospechosos acusados de una serie de robos que han conmocionado a familias en duelo en el área metropolitana de Toronto. Se trata de John Root, de 45 años, y Jordan Noble, de 31, quienes enfrentarán más de un centenar de cargos por presuntamente saquear nichos de cremación en 8 cementerios y mausoleos de Toronto, Peel, York y Durham. Después de varios meses de investigación conjunta, las autoridades los arrestaron en un motel de Niagara Falls el pasado 17 de noviembre. En el lugar, la policía encontró joyas de alto valor, herramientas de perforación e incluso restos de cenizas humanas. Según las autoridades, los sospechosos se hacían pasar por familiares visitando a sus seres queridos para identificar los nichos que tenían artículos de valor. Luego regresaban de noche con taladros para romper los sellos de mármol o granito. Se llevaron joyas de oro, relojes, metales preciosos e incluso urnas completas. En algunos casos, vaciaron las cenizas en bolsas de basura, lo que derivó en cargos muy graves por indignidad a restos humanos, un delito que en Canadá puede significar hasta 5 años de prisión. La policía calcula que más de 300 familias fueron afectadas y que los daños ascienden a cientos de miles de dólares. Muchos de los objetos robados tenían un valor sentimental incalculable, como cadenas, anillos o recuerdos personales colocados por tradición dentro de los nichos. La policía de Toronto describió estos actos como premeditados, deliberados y absolutamente vergonzosos, señalando que generaron un dolor aún mayor a familias que ya estaban de duelo. Varios cementerios están revisando sus medidas de seguridad e instalando nuevas cámaras y sensores. Arbor Memorial, propietaria de 5 de los sitios afectados, está ofreciendo a las familias inspecciones guiadas para revisar los nichos y retirar cualquier objeto de valor. La policía ha habilitado un correo especial para que cualquier persona que sospeche que ha sido víctima pueda reportarlo. Las autoridades también trabajan con Interpol. Ante la posibilidad de que piezas de oro fundido hayan sido vendidas fuera del país, ambos acusados permanecen detenidos mientras esperan su próxima audiencia judicial. Las autoridades creen que todavía hay más víctimas por identificar. Toyota RAV4, el vehículo más robado en Canadá en 2024 según Equité Asociación, con 5.650 unidades sustraídas, aunque no es el más vulnerable por sistemas de seguridad. Un nuevo informe de Equité Association, el organismo nacional que investiga fraudes y robos de autos para las aseguradoras, reveló cuáles fueron los vehículos más robados en Canadá durante el año 2024 y por segundo año consecutivo, el Toyota RAV4 encabeza la lista, con más de 2.000 unidades robadas en todo el país. En el ranking también aparecen modelos muy populares como la camioneta Dodge Ram 1500, el Honda CR-V, el Toyota Highlander y el Jeep Wrangler. Las camionetas siguen siendo los preferidos del crimen organizado porque se venden fácilmente, tanto en Canadá como en mercados internacionales, pero cuando se ajustan los datos según la cantidad de vehículos asegurados, lo que muestra qué modelos son proporcionalmente más vulnerables, aparecen otros nombres. Según Equité, los vehículos más riesgosos en 2024 fueron los SUVs de lujo, especialmente el Lexus TX 2024, el Toyota Grand Highlander 2024 y el Land Rover Defender 2023, sobre todo en Ontario, donde ocurre la mitad de todos los robos del país. A pesar de estas cifras, hay un dato positivo. El robo de autos en Canadá bajó un 19% en comparación con 2023. Aún así, el crimen organizado sigue activo. Los investigadores señalan que ante los mayores controles en los puertos, las bandas están optando por otras tácticas como regrabar el número de serie del vehículo para venderlo dentro del país o desmantelarlo en talleres clandestinos conocidos como chop shops. Los números siguen siendo impactantes. En 2024 se robaron 57.000 vehículos en Canadá con un costo total de más de $1.000 millones para las aseguradoras. En provincias como Ontario y Quebec, las primas de seguro han subido alrededor de un 20% desde 2023. Para reducir riesgos, Equité recomienda medidas simples como guardar las llaves electrónicas dentro de bolsas especiales, las llamadas Faraday Bags, para evitar que los ladrones copien la señal y considerar sistemas de rastreo como TAG. La organización también pidió al gobierno federal adoptar un estándar obligatorio
regulatorio de seguridad para nuevos vehículos, conocido como ULC 338, similar al que ya se usa en Estados Unidos a nivel nacional, se calcula que cada 6 minutos se roba un vehículo en Canadá. Aunque la tendencia está bajando, la organización advirtió que el crimen organizado no se rinde y pidió más cooperación entre gobiernos, policías y la industria automotriz. Parasocial, palabra del año para el diccionario de Cambridge. Describe relaciones unilaterales con celebridades o influencers, impulsadas por redes sociales y streaming. Si usted tiene una gran afinidad con Taylor Swift sin haberla conocido nunca o utiliza un robot conversacional como confidente, está viviendo una relación parasocial, adjetivo elegido como palabra del año 2025 por el diccionario de Cambridge. El término está definido como una relación que alguien experimenta con una persona famosa que no conoce, un personaje de libro, filme o serie televisiva, o una inteligencia artificial, de forma completamente unilateral. Ese tipo de relación fue analizada en 1956 por sociólogos de la Universidad de Chicago, que describieron la cercanía experimentada por los telespectadores hacia las personalidades de televisión. Pero según el diccionario, lo que era antes un término académico especializado, entró al lenguaje corriente y refleja el ambiente en 2025. Prueba de eso, el sitio internet del diccionario registró altos niveles de búsqueda por esa palabra. Otro término que tuvo un impacto importante este año es slop, que designa contenidos de mala calidad generados por la inteligencia artificial. En total, unas 6.000 palabras, entre las cuales tradwife o esposa tradicional, fueron agregadas en 2025 al diccionario Cambridge en línea, que reivindica unos 350 millones de usuarios. Y eso culmina esta edición el día de hoy, queridos amigos. Gracias por su sintonía constante. Un cálido saludo a Teresa Jiménez por su apoyo constante. Soy Silvia Jiménez, nos reencontramos mañana. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.